Me llamo Sofía y tengo 24 años. Hace poco mi madre cayó enferma y tuve que regresar a la casa donde crecí, esa vieja casona al final de un callejón sin salida. Volver no me hacía gracia. Este lugar siempre se sintió extraño, frío, como si las paredes guardaran secretos. Pero lo que siempre me pareció más raro era esa habitación, la del fondo del pasillo, la única con la puerta negra y un candado viejo. Desde niña, mamá me repetía una sola regla. Sofía, nunca abras esa puerta. Nunca. Y yo, como cualquier niña, quise preguntar 1000 veces por qué, pero ella solo bajaba la mirada. A veces, hasta se le humedecían los ojos. A los 8 años intenté acercarme. Me acuerdo que solo toqué la perilla y mi madre gritó desde la cocina con una voz que nunca le había oído. ¡No! ¡No la toques! Ese día me castigó sin cenar y sin hablarme. Pasaron los años, me fui a estudiar fuera y como todo, lo olvidé. O quise olvidarlo. Pero ahora mamá estaba enferma y yo tenía que cuidarla. Una noche la escuché hablar dormida. Murmuraba cosas sin sentido. No debe saber. Ella no debe saber. Y entonces sentí ese cosquilleo en la nuca. Volví a ver esa puerta. Esa maldita puerta. Ya no era una niña. Ya no tenía miedo. Así que esa noche, la esperé a que se durmiera. Busqué sus llaves en el cajón de la mesita. Cuando sentí el frío metal en mis manos, supe que no había vuelta atrás. El pasillo estaba oscuro. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la sala. Me paré frente a la puerta. El candado pesaba, pero la llave entró sin problema. Giré. El candado cayó al suelo. Mi mano temblaba, pero abrí la puerta. Y entonces, la habitación estaba intacta, como si nadie hubiera entrado en muchos años. Juguetes viejos, una cama con sábanas infantiles, dibujos pegados en la pared, y en el centro, un estante lleno de fotografías. Me acerqué. En una estaba yo, o al menos eso parecía. La misma sonrisa de niña, la misma cicatriz en la frente que me hice al caer de la bicicleta. Pero no recordaba haber estado nunca en esa habitación, y entonces lo vi. Sobre una pequeña mesa, un cuaderno de tapa roja. Lo tomé. La primera hoja decía: Diario de mamá. Tragué saliva. Abrí la segunda página. Hoy Sofía ha jugado tranquila. Parece que ya no recuerda nada de esa noche. Mi corazón empezó a latir fuerte. Esperamos que nunca haga preguntas. No queremos que vuelva a pasar. ¿Qué cosa? ¿Volver a pasar qué? Sentí que se me secaba la boca. Pasé las hojas rápido, hasta que una frase me heló la sangre. Ella no debe saber quién es. Seguí leyendo las páginas. Cada palabra parecía hundirme más en un abismo que no entendía. A veces la mira y cree que es ella, pero no, Sofía ya no está, no desde aquella noche. ¿Sofía ya no está? Pero, ¿yo no soy Sofía? El diario hablaba de mí, ¿o no? Pasé las manos por las hojas, buscaba alguna explicación lógica. Pensé que tal vez mamá, no sé, había escrito historias inventadas. Hasta que algo cayó del cuaderno, una foto, la recogí. Era una niña, igual a mí, exactamente igual, el mismo cabello, la misma sonrisa. Pero había algo, tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Yo no la tengo. En la parte de atrás, escrito con lápiz: Sofía 1999. Ese año, yo apenas tenía 3 años y jamás tuve esa cicatriz. Entonces, escuché un paso detrás de mí. Me giré tan rápido que casi se me cae el corazón. Mamá estaba en la puerta, pálida, los ojos hundidos, las manos temblando. Te dije que no entraras aquí.
susurró. No pude decir nada, solo la miré. Ella avanzó lentamente. Tenía algo en las manos, una caja pequeña de madera. No quería, dijo con la voz quebrada. No quería que recordaras quién eres. ¿Qué soy?, alcancé a decir. Ella abrió la caja frente a mí. Dentro, un pequeño espejo. Mírate, dijo. Con la garganta cerrada miré. Y entonces no vi mi reflejo, solo oscuridad, un vacío donde debía estar mi rostro. Tú, murmuró mamá, no eres Sofía. Sofía murió esa noche. Tú solo fuiste lo que quedó, lo que se quedó con nosotros. Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué soy?, susurré. Mamá cerró los ojos. Eres el recuerdo, la sombra, lo que no debió quedarse. El espejo se resquebrajó en su mano. Por eso nunca debiste entrar aquí. Ahora, ya lo sabes. La puerta se cerró sola, detrás de mí. Y por primera vez, sentí que no estaba sola en esa habitación. Alguien o algo respiraba junto a mí. Y era yo. Me llamo Laura, tengo 29 años, y esta historia cambió mi vida para siempre. Hace unos meses, heredé la casa de mi abuela. Era una casona antigua, grande, con techos altos y pasillos interminables. Está en un pueblo pequeño, donde las casas parecen detenidas en el tiempo. Nunca me gustó demasiado ir ahí cuando era niña. Siempre sentía que alguien me miraba desde algún rincón. Pero cuando me dijeron que ahora era mía, pensé, bueno, al menos tendré dónde vivir. El primer día que entré, la sensación fue rara. Ese olor a humedad mezclado con madera vieja, como si la casa no respirara desde hace años. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron los espejos. Había espejos por todas partes, en la sala, el pasillo, la cocina, incluso en la escalera. Había uno enorme frente a mi cama, y no eran espejos modernos, eran de esos antiguos, con marcos pesados, dorados, llenos de detalles extraños. Le pregunté a mi madre por qué la abuela tenía tantos, y solo me dijo, tú sabes cómo era. Creía en energías, cosas raras. Nunca quiso deshacerse de ellos. Yo me reí porque a mi abuela siempre le gustaron esas supersticiones, pero algo no se sentía bien. Los primeros días intenté ignorarlo. Me la pasé limpiando, desempolvando todo. Cada vez que pasaba frente a uno de esos espejos, evitaba mirarme demasiado. No sé por qué, pero lo hacía. Hasta que una mañana lo noté. Era muy temprano. Caminaba medio dormida por el pasillo y me vi en el espejo largo, el que estaba justo al final. Me detuve porque algo se sentía distinto. Era yo, pero no era exactamente yo. No sé cómo explicarlo. ¿Has sentido alguna vez que tu reflejo te mira con demasiada atención? Como si no estuviera imitando tus movimientos, sino observándote. Eso sentí. Me quedé ahí parada unos segundos. Me moví un poco para un lado, y el reflejo tardó una fracción de segundo en seguirme. Pensé que eran mis ojos engañándome, que estaba cansada. Me reí nerviosa y seguí mi camino. Pero eso no fue todo. Al tercer día, pasó algo peor. Yo estaba en la sala, de noche, viendo televisión, y, de repente, escuché un golpe fuerte, como si algo se hubiera caído. Me levanté asustada y seguí el sonido hasta el pasillo. Entonces lo vi. El espejo del pasillo, el más grande de todos, estaba agrietado en el centro, como si alguien lo hubiera golpeado con un puño desde adentro. Me quedé paralizada.
Nadie más vive conmigo. Nadie había entrado. Y entonces vi algo que me quitó el aire. Porque en el reflejo, yo no estaba sola. Me quedé ahí, inmóvil, mirando el espejo. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La grieta seguía ahí, atravesando el cristal como una cicatriz. Pero lo peor fue lo que vi detrás de mí. En el reflejo había una sombra. No podía distinguir bien su forma, pero estaba justo detrás de mí, tan cerca que parecía que iba a tocarme el hombro. Me giré de golpe. No había nada. El pasillo estaba vacío, silencioso. Solo yo y los malditos espejos. Me acerqué al espejo con las piernas temblando. Acerqué la mano para tocar la grieta, para asegurarme de que era real. Y sí, lo era. El cristal estaba frío, como si viniera de un lugar donde no hay calor. En ese momento escuché un sonido muy suave, como un susurro. Me aparté rápido, mirando a todos lados, tratando de convencerme de que lo había imaginado, pero entonces lo escuché otra vez. Un murmullo apenas audible que venía del espejo. No entendía qué decía, pero era una voz femenina, una voz igual a la mía. Salí corriendo al cuarto y cerré la puerta. Me pasé toda la noche despierta, con el corazón acelerado, diciéndome que no iba a volver a mirar esos espejos. Al día siguiente, intenté actuar normal. Llamé a mi madre. Le conté lo de la grieta, esperando que me dijera algo lógico, algo que me tranquilizara. Pero su respuesta me dejó más intranquila. ¿Grietas?, dijo con un tono nervioso. Laura, no toques los espejos. ¿Me escuchas? No los toques. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ellos? Ella se quedó callada unos segundos. Luego murmuró algo que casi no escuché. Son para mantenerla ahí. ¿Mantener a quién? Pero mi madre no respondió. Solo colgó. Ese día no pude dejar de mirar el espejo del pasillo. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Cuando anocheció, tomé valor y me acerqué. Las luces estaban apagadas, solo la lámpara del pasillo parpadeaba. Me paré frente al espejo, mirando mi reflejo. Y entonces sonrió. Mi reflejo sonrió, pero yo no. Me quedé helada. Lo vi mover los labios, como si hablara, pero sin sonido. Me acerqué más, tratando de descifrar lo que decía, y fue entonces cuando escuché, clarito, como si alguien hablara dentro de mi cabeza. Déjame salir. Cuando escuché esas palabras en mi mente, sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Déjame salir. Retrocedí, tropezando con la pared, sin apartar la vista del espejo. Mi reflejo seguía sonriendo. Una sonrisa amplia, imposible, demasiado grande para ser mía. Y luego, como si nada, volvió a imitar mis movimientos, como si todo hubiera sido producto de mi imaginación. Pero yo sabía que no, porque antes de que dejara de sonreír, lo escuché otra vez. Pronto. Esa noche no dormí. Cerré la puerta con llave, apagué todas las luces y me encerré con el celular en la mano, lista para llamar a alguien si algo pasaba, pero algo en mi interior me decía que no iba a servir de nada. Al día siguiente decidí que no podía seguir ahí. Llené una maleta y bajé las escaleras con la idea de largarme de esa casa para siempre. Cuando crucé el pasillo, vi el espejo agrietado. Pero algo había cambiado. La grieta había desaparecido. El espejo estaba perfecto, como si nunca se hubiera roto. Me quedé inmóvil, y entonces lo vi. En el reflejo, yo no tenía la maleta en la mano. Solté la mía, asustada. Me acerqué al espejo lentamente.
En el reflejo, yo estaba ahí, sonriendo otra vez. Pero no solo eso. En el reflejo, alguien más apareció detrás de mí. Una figura oscura, alta, con el rostro difuso, que se inclinó hacia mi oído y dijo algo que sonó como un susurro, pero que entendí perfectamente. Ya es hora. Todo pasó en segundos. Sentí un golpe fuerte en la cabeza, el mundo giró y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba dentro del espejo. No sé cómo explicarlo, pero ahí estaba, golpeando el cristal, viendo cómo yo misma salía de la casa con mi maleta. Era yo, pero no era yo. Era la cosa que sonreía. Y mientras se alejaba, vi su reflejo mirándome desde el espejo con una sonrisa, dándome las gracias. Ahora estoy aquí. No sé cuánto tiempo ha pasado. Solo sé que cada día escucho una voz detrás de mí, esperando. Porque el espejo necesita otro a quien atrapar.